para mí la literatura, en mi caso particular, tiene un nexo fundamental con el afecto. Yo entiendo la literatura como una manera de afecto, como una forma de entender las relaciones con los demás y de tratar de entenderse a uno mismo y de entender a otro. Yo creo que a mí me interesa mucho trabajar alrededor del estereotipo y del cliché. Me interesa porque creo que sobre todo en una sociedad como la nuestra es muy poderoso, ¿sí? Porque estamos muy divididos, porque es muy fácil decir el gomelo o el piró, y ya todos tenemos una imagen de quién se puede estar hablando, cómo puede ser esa persona. Entonces, tristemente nos movemos en una sociedad muy segregada, donde el estereotipo y el cliché son muy potentes y funcionan lamentablemente demasiado bien. Yo creo que además la única manera de quizá acabar con eso es primero entenderlo, a lo mejor descifrarlo, ¿no? Y asumirlo también. Es que hay unos temas que parecen intocables, que de alguna manera cada uno cuando defiende su postura es porque no quiere que se metan, pero con su propio cliché que uno representa. Por lo mismo yo creo que es importante exponerlo, discutirlo, hacerlo evidente. La ficción no tiene por qué dar explicaciones y eso es fundamental saberlo y tenerlo siempre claro. La ficción es un territorio de libertad donde uno no tiene que darle ninguna explicación a nadie, ¿sí? En el ejercicio de la escritura es una búsqueda de cuál es el lugar de uno, ¿no? Porque finalmente la literatura es un universo inmenso donde cabe de todo, ¿sí? Y caben muchas voces y caben muchas miradas y muchas maneras de entender la realidad. Y es muy importante que uno encuentre cuál es la suya. Alguien se refería a eso como que uno encuentre sus parientes literarios. Yo creo que es fundamental encontrar uno a sus parientes y decir quiénes son como de esta familia que yo elijo, dentro de la cual quiero moverme y conversar con ellos más que con otros, porque hay simplemente una empatía y una conexión y una facilidad de diálogo que quizá uno no tiene con los demás. Yo creo que sí hay un tema de intención que es fundamental en el desarrollo de un proyecto literario. Yo creo que uno tiene que tener muy claro cuál es su intención, porque finalmente la intención sí creo que está en el alma del texto, ¿sí? Y creo que yo tenía muy clara cuál era mi intención con la casa. Mi intención con la casa era escribir una novela, digamos, si se quiere, decimonónica, con una trama compleja, donde hubiera muchos personajes, donde hubiera muchos puntos de giro, donde se superpusieran, donde hubiera mucha acción, ¿sí? Yo quería eso porque nunca lo había hecho y quería como de alguna manera probarme que era capaz, era un reto. No, es como un rompecabezas, hay que saber dónde va cada ficha porque si no, no funciona. Entonces en ese momento hice una escaleta que es realmente como un mapa de lo que va a ocurrir, ¿sí? Hace poco me encontré con eso y fue muy emocionante porque una libreta olvidada que tenía por ahí, tenía capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 25, creo que son 25 de hecho, y tenía en una frase qué pasaba en cada uno. Y lo más sorprendente es que las variaciones no son tantas, o sea, eso lo hice muy al comienzo y se mantuvo bastante en medio de todo. Entonces, digamos, sí, había un plan bastante definido, ¿sí? Era un poco como se hace un guión, ¿sí? Un guión más audiovisual que literario. En ese sentido, hubo ese trabajo previo, hubo mucho trabajo previo. Yo hice mucho trabajo de campo, como les dije antes. Pienso tener uno claro qué quiere hacer, ¿sí? Porque obviamente no todas las novelas
necesitan de una escaleta y no todas las novelas necesitan de hacer trabajo de campo o de definir previamente cuál va a ser la acción o las acciones. Depende mucho pues del tipo de novela que se está pensando hacer, pero si sí hay la intención de que haya una intriga que se resuelve, me parece que es fundamental, que eso solo se consigue si uno tiene un plan previo. Muy difícil, es un parto, es una cosa absurda. Yo creo que con la casa llegué a tener unas 30 versiones, con la mujer también unas 20. Nunca ha sido fácil, porque finalmente sí creo que cuando uno termina el primer borrador es que está realmente comenzando el trabajo, ¿no? Ahí es cuando empieza el verdadero trabajo. Y yo sí creo que el escritor es el escritor comprometido, porque hay muchos tipos de escritores y también hay mucha gente que ya se dedica es como a sacar libros como empanadas y que les va muy bien y que seguramente tienen su público y eso es respetable, pero yo creo que cuando uno se quiere entender a sí mismo como un artesano, es como yo quiero pensar en mí, uno tiene que dedicarse a tratar de sacar la mejor versión posible de lo que uno tiene en la cabeza, tómele el tiempo que le tome y las versiones que eso le tome. Y también cuando uno está satisfecho, cuando uno siente, a mí me gusta este libro, a mí, ¿sí? Yo también creo que me gusta también de Ricardo Silva Romero, volviendo a él, una vez él me dijo una cosa maravillosa que le agradezco enormemente, porque él me dijo, con La Casa de la Belleza, yo le dije, yo no sé si este libro es bueno o es malo. Y él me dijo, y nunca lo sabrás. Es súper difícil esa pregunta, porque yo soy muy dispersa y creo que cambio de amores literarios cada 6 meses. Sí, me gusta García Márquez, me gusta mucho Mario Vargas Llosa. Me gusta, así como por citar ejemplos más contemporáneos, me gusta una argentina que se llama Claudia Piñeiro, que también ha trabajado y es guionista y ha hecho muchas novelas que están como también muy involucradas en la realidad. Todos estos padres del nuevo periodismo, Truman Capote me parece un genio, Norman Mailer me gusta muchísimo, Tom Wolfe también.